Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Sesión 4, definiendo acciones específicas en primeros auxilios, cada segundo cuenta. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor John Francisco Jiménez. Él es tecnólogo en diseño y producción gráfica, con estudios complementarios en seguridad y salud en el trabajo, coaching ontológico, liderazgo, gestión administrativa y financiera. Durante más de 15 años ha sido líder y coordinador de equipos de trabajo en áreas de servicio al cliente, administración de recursos y como facilitador en procesos de formación. Doctor John, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Claudia. Espero que te encuentres bien. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos la bienvenida. Vamos a seguir en esta ruta de conocimiento que llevamos ya hace algunos meses. El día de hoy específicamente vamos a ver estas acciones que debemos realizar y sin embargo vamos a ver el antes y el durante de nuestro accionar en primeros auxilios. Pero si te parece, Claudia, primero vamos a hacer una evaluación de conocimientos de nuestros participantes. Claro que sí, doctor John, muchas gracias. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo de nuestro evento, y dando a conocer así el objetivo del sondeo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Los primeros auxilios son A, inmediatos; B, básicos; C, temporales; D, todas las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, inmediatos, con un 42%, B, básicos, con un 8%, C, temporales, con un 0%, D, todas las anteriores, con un 50%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los EPP básicos en primeros auxilios son A, guantes, curitas, alcohol; B, tapabocas, silbatos, tijeras; C, guantes, tapabocas, monógafas. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, guantes, curitas, alcohol, con un 27%, B, tapabocas, silbatos, tijeras, con un 12%,
C, guantes, tapabocas, monogafas con un 61%. Continuamos con nuestra última pregunta, nuestro sondeo inicial. ¿Qué es la estrategia PAS en primeros auxilios? A, preguntar, atender, saludar. B, proteger, avisar, socorrer. C, preguntar, avisar, suspender. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, preguntar, atender, saludar con un 9%. B, proteger, avisar, socorrer con un 86%. C, preguntar, avisar, suspender con un 4%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor John. Muchas gracias, Claudia. Con esto podemos evidenciar que las personas mayormente tienen conocimientos básicos de primeros auxilios. Vamos a seguir esta ruta de aprendizaje donde vamos a conocer qué es esos aspectos y de pronto vamos a desmitificar mayormente lo que creemos saber de primeros auxilios y que tal vez nos incentiva o nos frena a prestar los primeros auxilios. Entonces aquí hay una frase inicial que dice, no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra actitud ante ellas. Y este tema de primeros auxilios es un gran porcentaje de actitud, la actitud que tomamos frente a estos escenarios que se nos presentan, pueden ser en nuestra casa, afuera o en nuestro lugar de trabajo. Vamos a ver una tabla de contenido rápidamente, el objetivo general, objetivos específicos, el marco legal, muy importante. ¿Qué me protege a mí o qué me puede llegar a mí a amparar en caso de prestar unos primeros auxilios o qué también me puede pasar si no presto los primeros auxilios? Todo esto, obviamente, se debe acoger a un proceso donde se debe mostrar qué tan eficiente fue o no mi intervención. Unos conceptos básicos importantísimos, de los cuales ya vimos aquí en el sondeo que tienen amplio conocimiento, unos elementos básicos que debería tener yo para poder prestar los primeros auxilios, y por último vamos a ver a grandes rasgos la estrategia de atención que se recomienda en primeros auxilios. Entonces, vamos a dar esta guía clara y práctica de los primeros auxilios, sus características, recomendaciones y aplicabilidad. Sobre todo, la invitación es a que reforcemos los conocimientos que ya tenemos o construyamos esos conocimientos que nos hacen falta para poder prestar un primer auxilio eficaz. Vamos a ver el marco teórico, el marco legal en el cual se enmarca y sobre todo aquí en Colombia, en otros países tienen también sus especificaciones. Sin embargo, aquí en Colombia tenemos puntualmente dos normas en las cuales nos guiamos para poder prestar nuestros primeros auxilios. Vamos a ver qué es a grandes rasgos, qué son los primeros auxilios, un concepto de los muchos que hay que parece muy pertinente para el día de hoy y sus características sobre todo, es lo que vamos a ver a grandes rasgos. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por los elementos necesarios para atender los primeros auxilios. Y por último, nuevamente la estrategia que vamos a seguir o la que nosotros les recomendamos. Puede que muchas personas sigan una estrategia. Vamos a ver cómo se ve frente a la que nosotros les proponemos. Entonces, primer marco legal en el cual nos amparamos nosotros para prestar los primeros auxilios es la Constitución colombiana. Recordemos que el derecho fundamental es el derecho a la vida. Y hay un principio que está contenido en la Carta Magna y es obrar conforme al principio de solidaridad social. A grandes rasgos, esto nos indica ayudarnos los unos a los otros. En el Código Penal de nuestro país se encuentra este artículo 131, que es el que más nosotros recurrimos en atención de emergencias o primeros auxilios. Es la obligatoriedad, nos dice, si quieres sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentra en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Muchas personas se preguntan en este aspecto y dicen mayormente, yo no me involucro porque si le llega a pasar algo a la persona de más complejidad, me puedo ver involucrado en un proceso. Sin embargo, el no hacer
y se pueda comprobar que la persona no hizo lo suficiente de acuerdo a sus capacidades para ayudar a una persona que se encontraba en estado de indefensión o vulnerabilidad, puede acarrear esta pena de 32 meses de prisión. Todo esto debe ser comprobable. Entonces, a grandes rasgos, el hecho que yo me acerque a una persona que ha sido víctima, ya sea de un accidente, de un acto delictivo o de una enfermedad de aparición súbita, independiente de qué derive esa afectación, porque la persona se puede recuperar, se puede agravar o definitivamente presenta unos síntomas no compatibles con la vida. Sin embargo, yo como auxiliador debo entender que estoy haciendo, cumpliendo la norma, estoy tratando de cumplir esto que nos obliga a ayudar. Claro, siempre debo tener presente que debo actuar en consecuencia a mis conocimientos y mis capacidades. Es aquí donde muchas personas se ven involucradas en procesos más complejos por hacer cosas para las cuales no están capacitados. Y por último, hablando en consecuencia a nivel laboral, el Ministerio de Trabajo en el decreto 1072 indica que las empresas deben implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y esto implica también los primeros. Entonces, por cualquier lado donde nosotros podamos mirar eso, estamos amparados por la ley para prestar los primeros auxilios. Siempre y cuando recuerden, debemos actuar en consecuencia a nuestros conocimientos y a las capacidades o circunstancias que estamos manejando. Vamos a ver un concepto básico. Y este concepto básico les pido que lo revisen, si ya lo tienen presente, muy bien. Y vamos a ver estas 3 características que mayormente es lo que yo les recomiendo a las personas que tengan en cuenta para verificar nuestro marco de acción. Entonces, según la OMS, define los primeros auxilios como cuidados inmediatos, adecuados y provisionales brindados a las personas accidentadas con enfermedades de aparición súbita. Es el concepto. Ahora, pido que interioricen estas 3 características que están en la parte inferior. Inmediatos. Se pretende que sea lo primero que hagamos cuando una persona evidenciamos o nos piden ayuda de una persona que se encuentra en estado de afectación, ya sea por un accidente o una enfermedad de aparición súbita. Entonces, actuar en consecuencia y con prontitud. Básicos. A menos que nosotros seamos personal médico, siempre nuestros primeros auxilios van a ser básicos. Y aún así, fuéramos personal médico, en la calle o en un lugar diferente a una institución hospitalaria, vamos a tener recursos limitados, vamos a tener las condiciones no ideales para hacer procedimientos un poco más complejos. Entonces van a ser básicos. Y temporales, porque pretendemos que siempre que nosotros prestemos los primeros auxilios, remitamos a las personas para que sean atendidas por personal médico, sea técnico, tecnólogo o profesional, personal de la salud. Entonces, siempre que acompañemos a alguien que se ha afectado en su salud, procuremos que sea evaluado posteriormente por personal de salud. Al ser básicos, a ser inmediatos y temporales, la recomendación es que nos limitemos en nuestras apreciaciones en cuanto a formular medicamentos, formular algún tipo de sustancia, de algún tipo de procedimiento que no esté avalado por un médico. Muchas veces, sobre todo a nivel nuestro círculo relacional, damos consejos, damos recomendaciones que tal vez son poco nocivas y no van a disculpe, se estaba presentando un ruido de fondo, entonces paré un poco la presentación. Entonces, estábamos en el hecho de procurar no recomendar ningún tipo de remedio, ningún tipo de medicamento, sin que esto sea supervisado o sea avalado por un médico. Yo sé, muchos de nosotros a nivel círculo relacional, o sea, nuestra gente, sencillamente les recomendamos, hacemos
remedios caseros, pero debemos tener cuidado con este tipo de pruebas. Hay una consideración muy particular y es que todo depende de las circunstancias y lo que se haya presentado, el lugar donde nos encontremos. No es lo mismo realizar o prestar los primeros auxilios en una zona urbana donde mayormente vamos a tener a nuestro alcance deficiente o deficiente, llegue tarde, llegue temprano, vamos a tener alcance de personal médico o instituciones hospitalarias. Cuando yo me encuentro en condiciones adversas o en lugares remotos, cambia completamente la configuración de mis primeros auxilios, porque ahí, aparte de primeros auxilios, estamos velando por un tema de supervivencia. Hay comunidades tan apartadas, aunque tal vez no somos conscientes de eso, donde el servicio médico no es tan a la mano. Dura horas, días, hasta semanas para poder tener acceso a personal médico. Entonces, es importante que establezcamos eso. Todo depende de las circunstancias en donde se nos esté presentando la afectación. Nosotros siempre vamos a actuar como primeros respondientes. Y el primer respondiente es cualquier persona que decide prestar la atención, y esto es muy importante, esto es un tema de decisión, de voluntad, de querer hacerlo, no de obligatoriedad, pues la ley nos obliga, pero muchas personas no lo hacen. ¿Por qué? Por miedo, por desconocimiento, por ignorancia, por tal vez alguna prevención de verse inmersos en una situación compleja, jurídica, y la persona ya sus signos o sus características no son compatibles con la vida, pues creemos que si la persona se presenta un deceso, nos van a nosotros involucrar por lo que hicimos o no hicimos. Pero siempre es importante entender que deben haber primeros respondientes. Todo esto cambia, nuevamente les indico, y siempre refuerzo, de acuerdo a las circunstancias. Mi desempeño no va a ser igual si yo me encuentro en mi círculo familiar, círculo relacional. No va a ser lo mismo a que si yo me encuentro en la calle o en un medio o en un ambiente laboral. Todo eso afecta, todas esas variables impactan en nuestra manera de desempeñarnos. Pero siempre es importante, mire, nosotros creemos, y mucho por creencia, que alguien más va a hacer algo. Sin embargo, nosotros vamos a ser las únicas personas que podamos ayudar ahí. Y es importante la rapidez con la que actúan. Entonces recuerden, nosotros vamos a ser primeros respondientes, podemos ser cualquier tipo de persona, dependiente de nuestros conocimientos. Una recomendación importante, y me gustaría saber si están viendo la pantalla, una recomendación importante aquí es 3 preguntitas. Nos debemos hacer siempre que vamos a prestar una ayuda. ¿Es seguro para mí? Y debemos procurar nuestra protección, primero que todo, nuestra seguridad. Hay una estrategia, o a grandes rasgos hablamos de una estrategia que es la estrategia PPA. Paro, pienso y actúo. Mayormente las personas lo que hacemos es actuar, parar y por último pensar qué fue lo que hicimos. Y no está mal, sencillamente esa es nuestra condición como seres humanos. Nuestros patrones de comportamiento nos llevan a ser reactivos. Sin embargo, ya sabiendo esto, tomémonos unos segundos. Esto no es de minutos, es de segundos. Paremos, dimensionemos lo que se está presentando. Pensemos qué podemos hacer y actuemos en consecuencia. Entonces, paramos, pensamos y actuamos. Si hay personas que están desbordadas en su emocionalidad, acompañémoslas también o pidámosle a alguien que nos ayude con esas personas para que nos permitan actuar o hacer las cosas de primeros auxilios. Segunda pregunta, ¿estoy capacitado? Y es muy pertinente este tipo de capacitaciones como la que estamos viendo hoy. Si bien son conceptos básicos, nos van a ayudar a entender y a gestionarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestras competencias y nuestras limitaciones al prestar. ¿Y estoy equipado? Entonces, es muy importante entender que para prestar los primeros auxilios también necesito unos elementos básicos. ¿Dónde los encuentro? Mayormente nos hablan, y las personas que hemos participado en organismos de socorro y vamos a temas de emergencias,
cargamos nuestros propios elementos de protección personal, los EPPs. A esto hacía referencia una de las preguntas iniciales. Los EPPs son elementos de protección personal, pero mayormente las personas no cargamos esto. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Vamos a ver los elementos básicos. Lo encontramos en el botiquín. Y el botiquín es ese elemento, ese contenedor, esta maleta, donde debemos cargar unos elementos para atender los primeros auxilios. Importantísimo siempre nuestros EPPs, elementos de protección personal. En Colombia hay algo muy particular. Muchas personas cuando hacemos el sondeo les preguntamos, ¿quién tiene botiquín en su casa? Muchos levantan la manito, bien, y nos dicen, sí, el del carro. Sin embargo, hay que hacer una claridad muy importante. A nivel Colombia, los botiquines de establecimientos comerciales o edificaciones se encuentran regulados en cuanto a la cantidad y el tipo de elementos que deben tener. Para esto podemos remitirnos, si les queda interesando el tema, Resolución 705 del 2007. Claro, esta normatividad ya está ya va a cumplir casi 20 años de ser expedida, no ha sufrido demasiados cambios, sin embargo es la que rige a nivel establecimientos de comercio. ¿Qué pasa con los botiquines de los vehículos? En el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito hace referencia a que debemos tener un botiquín con unos elementos básicos para atender emergencias. Sin embargo, y la invitación que les hago es, revisen sus botiquines. ¿Qué elementos tienen los botiquines? ¿Se encuentran los elementos adecuados y tienen las fechas vigentes? Tal vez, espero que no muchos, se van a llevar grandes sorpresas. Entonces, es importante, debemos tener un botiquín a la mano. ¿Qué debe contener este botiquín? Mínimamente, nuestros elementos de protección personal. Aquí en la guía nos habla de la bioseguridad. Y es ese principio universal que todos los pacientes y sus fluidos corporales deberán ser considerados como potencialmente infectantes. Entonces yo debo tener unas barreras mínimas. Guantes, protector nasobucal o tapabocas, protector visual o monogafas. Entonces esto es lo que recomendamos que tenga mínimamente un botiquín. Y a esto se le añaden otros elementos para contener sangrados, para realizar curaciones básicas, para hacer inmovilizaciones, como son depósitos, gasas, curas, vendas, cintas adhesivas como el esparadrapo, como el micropor, si podemos tener un termómetro. Entonces, si quieren revisar a nivel, ya les digo, a nivel establecimientos de comerciales, se pueden guiar por la resolución 705 del 2007. A grandes rasgos, ¿qué dice esta norma? Que de acuerdo a la cantidad de personas que hayan en un sitio, debe haber un botiquín, tipo A, tipo B o tipo C. No nos vamos a extender en este tema, pero pues es importante que lo consideren y lo tengan presente. Ahora, vamos a ver la estrategia de atención básica en primeros auxilios. Es lo que nosotros venimos a proponer a ustedes. La estrategia básica PAS es mayormente utilizada para atención de primeros auxilios. Y esto tiene 3 componentes y se sugiere, se recomienda que sean estos pasos, 1, 2, 3. Primero, proteger. Siempre debemos siempre debemos procurar nuestra autoprotección primero, antes de ingresar a cualquier sitio, antes de tratar de ayudar a alguien, nuestra protección. ¿Cómo es esto fácil? Miramos delante, atrás, arriba, a los lados, preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la persona? Y en consecuencia, cuando ya establecemos un área protegida para nosotros, intentamos ayudar a la persona. ¿Qué tipos de situaciones se nos pueden presentar? Un ambiente contaminado por gases o por sustancias tóxicas. No entro. La persona la puedo ver, puede estar en mi campo visual, pero yo preferiblemente no entro porque me puedo convertir rápidamente en el segundo afectado. Una persona afectada por una descarga eléctrica. Preferiblemente, hasta que no pueda constatar que la fuente de energía
ya fue cortada, fue desenergizada, no entrar. Ya está revaluado y ya se ha comprobado no utilizar ni plásticos, ni telas, ni madera para tratar de separar a la persona de la fuente que le está causando la descarga eléctrica. Nosotros podemos ser víctimas también de un arco eléctrico o de la misma descarga. ¿Qué otro ambiente puede ser no propicio para entrar a atender a una persona? Donde ya se está presentando un incendio, desafortunadamente un incendio de grandes proporciones, y yo no cuento con la indumentaria adecuada para poder entrar y salir para ayudar a la persona. Entonces muchos estarán pensando, bueno, si es mi mamá, si es mi papá, si es un familiar mío, cada uno asumimos los riesgos que asumimos y debemos vivir con las consecuencias. ¿Es difícil? Sí. Entendible, sí, que muchos de nosotros vamos a arriesgar nuestra vida por nuestros seres queridos. Esto no está en juicio. Sencillamente debemos en algún momento parar, pensar y actuar en consecuencia. Segundo paso, avisar. ¿Avisar a quién? Debemos avisar mínimamente a alguien que esté cerca de nosotros. ¿Qué? Para que nos ayude. Difícilmente vamos a poder solos, y si nos encontramos solos, debemos acudir a las líneas de emergencia. En Colombia contamos con un número único de seguridad y emergencias. Hay algunas generalidades con respecto a este número, y es un número asistencial. Y la calidad de ayuda que me den depende de la calidad de información que yo esté buscando. Entonces es importante tener a la mano los números de emergencia. ¿Qué números de emergencia conocemos en Colombia? El número 123. Sin embargo, de pronto, para que no lo sabían, el número único de emergencias se encuentra localizado mayormente Distrito Capital, ciudades capitales, y cubre algunos municipios y ciudades intermedias. Sin embargo, su accionar no cubre todo el país. ¿Podemos llamar? Sí, y siempre procuremos llamar. Si estamos solos, coloquemos el teléfono en altavoz. No necesito tener plan de datos para poderme comunicar con el 123. Sin embargo, hay una aclaración muy importante. Recuerden que se marca sin asterisco y sin numeral, porque muchas veces en algunos operadores el numeral 123 los comunica con el buzón de llamadas. Entonces es simplemente 123. En algunos teléfonos, y si tenemos cargada el sistema Android o Apple, Google nos permite cargar unos números premeditados, predeterminados de emergencias. Aparte, yo puedo colocar el 123 o sin necesidad de claves, sin necesidad de alguna contraseña, un marcado rápido, y se comunica el teléfono con alguien que yo haya predeterminado como mi contacto de emergencias. ¿Para qué es importante esto? Aquí cuando a mí me sucede algo y alguien me quiere ayudar que no me conoce, lo primero y nosotros también cuando queramos ayudar a alguien, no podamos, no tengamos, no seamos conocidos o algo, queramos comunicarnos con alguien cercano a la persona, demos ahí en la opción, en pantalla bloqueada, hay una opción que dice número de emergencia. Entonces los va a comunicar automáticamente, ustedes no tienen que marcar, sencillamente se va a marcar número de emergencia. En algunos otros dispositivos, al hacer oprimir durante aproximadamente 5 toques el botón de encendido del teléfono, se va a marcar también el número de emergencia. Siempre comunicémonos con alguien. Número 123 mayormente, o si nos encontramos en algún municipio, en alguna localidad donde nosotros ya determinamos o ya comprobamos que no tiene efectividad el 123, guardemos los números de emergencia. ¿Dónde los podemos consultar? Los podemos consultar en la página de la administración municipal o en los organismos de socorro de nuestra localidad. Y llamamos y preguntamos, en caso de una emergencia, ¿a quién llamo? Siempre, siempre, siempre nos vamos a poder comunicar con la Policía Nacional. Y la Policía Nacional, de acuerdo a la información que nosotros le estemos dando, enruta la llamada o nos hace el acompañamiento. Por último, establecemos la estrategia socorrer. Entonces, esto es lo que significa paz. Proteger, avisar, socorrer.
se pretende y se sugiere que se haga en este orden. Socorrer nos da cuenta de, es ya cuando voy a entrar a valorar a la persona, voy a auxiliar a la persona. Claro, muchas personas, o no sé qué tantas personas estarán pensando, venga, pero eso yo me voy a quedar aquí pensando y no voy a ayudar. Sin embargo, siempre es muy beneficioso, muy pertinente hacerlo en este orden. Para atender la ley de omisión de socorro, y aquí hay una claridad, yo simplemente puedo llegar al PA, protejo y aviso, porque o no tengo los medios adecuados, el área no es segura para que yo ingrese, sin embargo, apliqué el principio de protegerme a mí, o de pronto proteger al afectado, y avisar. Y con esto yo estoy dando alcance a la ley de omisión de socorro. Desafortunadamente y dolorosamente, encontramos que hay personas que ni lo uno ni lo otro. Ni ayudan a la persona que se mantenga protegida, ni avisan a ninguna autoridad por esa creencia o ese mito de que me van a inculpar, me van a involucrar en algún proceso. Lo primero que le van a preguntar es, o lo que primero que debemos informar es nuestro nombre. Esto por efectos prácticos para dejar consigna en la llamada. Segundo, la ubicación. La ubicación es muy importante, pero nosotros muchas veces, desafortunadamente, suponemos. Ejemplo, autopista norte, vamos a dar un ejemplo en Bogotá. Autopista norte, calle 128. Estoy en la autopista norte con calle 128. Sin embargo, debo aclarar si estoy en sentido norte-sur, sur-norte, porque de acuerdo a esa indicación tan básica, pero tan pertinente, es cómo se van a mover los organismos de socorro para llegar donde yo me encuentro. Importante avisar. Y por último, socorrer tiene una gran premisa, un gran principio. No hacer nada que perjudique más al lesionado. ¿Cómo puedo yo determinar si lo voy a perjudicar más o no? Aquí hay otra gran aclaración. Si la persona se encuentra en inminente peligro, ¿como cuál? Siniestro vial, donde la persona se queda atrapada en el vehículo, yo hasta ese momento puedo hacerlo porque no se presenta ninguna condición de riesgo para mí. Hay un riesgo por derrame de combustible y una alta probabilidad de riesgo de explosión. Lo primero que debo hacer es retirar a la persona del vehículo. ¿Qué pasa? Y muchas personas se preguntan, y eso es común en la calle. Venga, y si esta persona tiene alguna afectación en su cabeza, en su espina dorsal, en sus extremidades, y yo al hacer el ejercicio de retirarlo del vehículo, de pronto van a después decir, venga, la persona quedó en esta condición porque se hizo una mala tracción, una mala desplazamiento, una mala movilización. Yo puedo siempre alegar o explicar el principio de la vida. Siempre la vida va a ser estar por cualquier condición, por encima de cualquier condición. ¿Qué explico yo? Había un inminente peligro de explosión porque había derrame de combustibles y el vehículo probablemente se podía explotar. En un incendio, igual. En una estructura colapsada, igual. Siempre y cuando la vida de la persona se encuentre en inminente peligro, vamos a procurar su vida. Desafortunadamente no podemos en ese momento determinar cuál va a ser la afectación de moverlo o no moverlo. Sencillamente, como les digo, el argumento es prima la vida sobre cualquier condición. Y vamos a ver, ya para aquí terminar, la valoración primaria, que es a lo que muchas veces las personas vamos a alcanzar a llegar. La valoración primaria es ese primer acercamiento que hacemos con la persona. Recuerden, siempre, mientras podamos, utilizar nuestros elementos de protección personal. Y esta metodología que les estamos presentando aquí en la pantalla es unos acrónimos, unos mnemotecnias que nosotros utilizamos para que se nos quede tanta información que de pronto podemos tener y darle un orden consecuente a nuestra atención. Sin embargo, y hago la claridad, muchas de esas técnicas que ustedes van a ver aquí, que dice X, A, B, C, D, E, se pueden ir haciendo al mismo tiempo. ¿Para qué nos sirve? Pues para no descuidar alguno de todas estas técnicas. Entonces, la primera, la X, la parte superior. Debemos inspeccionar si la persona tiene algún tipo de hemorragia exsanguinante. Y
vamos a tratar de atenderlo en la medida de las posibilidades antes que cualquier otra cosa. Si la persona está consciente, perfecto, le podemos decir que nos ayude si es alcanzable el sitio donde se presenta la hemorragia, con algún apósito, con algún tipo de tela, preferiblemente limpia, hacemos presión directa sobre la herida para desincentivar el riego sanguíneo. Después de que se ha hecho esa maniobra, lo que es recomendable es, aún si la prenda se encuentra impregnada de sangre, no retirarla. Debajo de esa prenda, la sangre está realizando un proceso que se llama la homeostasis, que es esa capacidad que tiene nuestro organismo de regenerarse desincentivando el riego sanguíneo. Lo que comúnmente conocemos como la coagulación de la sangre nos está ayudando ahí. Ahora, abrimos la vía aérea. ¿Para qué nos sirve abrir la vía aérea? O para tratar de garantizar que la persona esté en permeadas las vías aéreas, que le siga entrando aire a su organismo vital, que le siga entrando aire a sus pulmones. Del aire va a tomar el oxígeno y otros gases. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Una maniobra básica que se llama maniobra frente-mentón. Colocamos una manito en la frente de la persona afectada para limitar sus movimientos y con la otra manito tratamos de hacer una tracción no brusca, un movimiento no brusco de su mandíbula para permitir la permeabilidad de la vía aérea. Si nos es posible, podemos también verificar si tiene algún elemento que haya obstruido sus vías aéreas. Y esto es algo muy importante entender que si yo estoy con la persona, si yo pude ver qué fue lo que le pasó, ok, puedo determinar de acuerdo a lo que vi qué le pudo haber pasado. Pero si la persona ya se encuentra en un estado de desmayo, una lipotimia, un desmayo, difícilmente si nos encontramos solos y nadie me va a poder dar razón de qué le pasó, yo tengo que hacer todas esas inspecciones meticulosamente. Porque lo que le pudo haber afectado es una obstrucción de la vía aérea por ingesta de algún alimento, de algún elemento que se puede haber metido a la boca, o en caso también de un siniestro vial, un atropellamiento, un accidente, alguna pieza dental, prótesis dental, puede estar obstruyendo su vía aérea, o alguna acumulación de sangre también en la vía aérea. Es importante. ¿Qué les voy a hacer la precisión? En la medida de las posibilidades, no tratar. Si ya evidenciamos que es un cuerpo extraño en la vía aérea, no tratar de retirarlo con nuestras propias manos. ¿Por qué? Primero, podemos complicar más la obstrucción. Segundo, la persona, si se encontraba inconsciente o entra en un estado de pánico y le duele algo, va a tratar de cerrar su boquita y nos puede morder. Hay condiciones tan extremas que hasta podemos sufrir una amputación de alguna de nuestras falanges. Entonces, importante. B, buscamos la respiración. ¿Qué hacemos para buscar la respiración? Nosotros, el único medio que tenemos para respirar es inhalación, exhalación, para tomar el aire a través de las vías respiratorias. Hay nuevamente aquí una mnemotecnia que es el B. Ver, escuchar y sentir. ¿Qué veo en una persona para verificar si está respirando o no? Veo su tórax en movimiento de contracción y extensión de la caja torácica y el área abdominal. Entonces, inhalación, exhalación. Eso es ver la respiración. Escucho la respiración. ¿Cómo puedo escuchar la respiración? Y aquí quiero hacer una claridad. De acuerdo a las guías post-COVID, después de esta pandemia que vivimos todos, se recomienda cuando mayormente son personas que no conocemos, evitar nuestra aproximación a sus vías respiratorias en el entendido que la persona puede estar contaminada, puede que no, pero para minimizar el riesgo, porque muchas personas lo que antes incentivábamos era acercar nuestro oído a las fosas nasales o a la boca de la persona para escuchar la respiración. Ahora sencillamente lo que se puede hacer es tratar de hacer silencio, pedir que se haga silencio, y en muchas ocasiones cuando se trata de una afectación por un accidente, va a tener o una respiración sibilante o en otros casos lo que se conoce como una respiración agónica. Entonces está respirando. En ese momento y para esta valoración inicial no nos
detenemos mucho en cuál es el ritmo de la respiración, cuál es la eficiencia o la deficiencia. Sencillamente necesitamos que esté respirando. Y la tercera parte es sentir la respiración. Y aquí es muy importante hacer la claridad. Tratamos de, no con la palma, sino con el dorso de nuestra mano, la parte de arriba de nuestra mano, acercarlo al área abdominal de la persona. Con esto podemos nuevamente evidenciar si está inhalando y exhalando. C. Vamos a tratar de evidenciar la circulación en la persona. ¿Qué es la circulación? ¿O cómo la determinamos? La circulación es el movimiento de la sangre en nuestro organismo y lo evidenciamos a través del pulso. Mayormente recomendamos tomar el pulso carótido. El pulso carótido se toma en el cuello. Al lado nosotros, si hacemos una línea imaginaria entre nuestra nariz, nuestro mentón y nuestro pecho, vamos a bajar a través de nuestra tráquea. ¿Nosotros qué podemos hacer? Con 2 deditos, índice y medio, bajar por nuestra tráquea hasta una zona cartilaginosa, que en los hombres se conoce como la manzana de Adán. Girar levemente hacia cualquiera de los 2 lados, izquierda y derecha o derecha indistintamente. Y ahí vamos a sentir o a percibir el pulso de la persona. Mayormente recomendamos este pulso, ¿por qué? Porque es el que más se percibe, el más cercano al corazón, y en caso de una afectación mayor, es el que menos, o es el último que se deja de percibir. Entonces ahí vamos a tomar el pulso. Y por último, aquí hay varias partes, varios sitios estratégicos donde podemos tomar el pulso a una persona. Perdón. ¿Qué es importante? Ahora, tenemos pulso carótido, pulso temporal, que es aquí mayormente, podemos verlo y si están viendo mi pantalla, en donde conocemos como la 100. Tenemos el pulso braquial, que es entre estos 2 músculos que quedan aquí en el brazo. Tenemos el pulso radial, que es aquí en nuestra terminación de nuestro antebrazo, al lado de la muñeca, entre el hueso radio y los tendones. Son mayormente los pulsos que nosotros podemos determinar. En la parte inferior del cuerpo también se pueden tomar o evidenciar el pulso. Sin embargo, ¿qué es importante establecer? Que son zonas íntimas. Entonces, de pronto podemos vernos ahí comprometidos si de pronto alguien o no entendemos o alguien no entiende qué es lo que estamos haciendo, porque hay un pulso inguinal, hay un pulso femoral, hay un pulso pupítrio que pues no es tan comprometedor, que es detrás de las rodillas. Tenemos un pulso que se toma detrás del tobillo y en el empeine. Sin embargo, para estos 2 últimos debemos retirar el calzado de la persona. Entonces, importante es. ¿Esto para qué nos sirve? Para verificar que la persona siga teniendo circulación, que su corazoncito está funcionando. Y por último, y como les decía, no es que se deba hacer en este orden estricto, se pueden hacer todas estas maniobras al mismo tiempo, a excepción de controlar la hemorragia exsanguinante, que es así, pues debemos detenernos y si podemos nosotros o el afectado o pedirle a alguien que nos colabore, podemos hacer las otras al mismo tiempo. Por último, déficit neurológico. Y para esto tenemos una nueva mnemotecnia, como les digo. Les pido que entiendan y que les haga sentido que todo esto se maneja a través de mnemotecnias, de palabras, de letras, para que nos quede mayormente qué es lo que debo hacer. Entonces, el déficit neurológico tenemos una mnemotecnia que es el A. A de alerta, B de respuesta verbal, D de respuesta al estímulo de dolor y la I de inconsciencia o inconsciente, si ya determinamos que la persona no tiene, está inconsciente. Ok, lo primero, alerta. Entonces, rápidamente vamos a emitir un sonido, vamos a hacer algún tipo de sonido para que la persona, si nos puede escuchar, mínimamente va a tratar de localizar con sus ojos dónde nos encontramos nosotros. Ok, entonces yo puedo hacer un sonido como una... Y la persona
rápidamente va a tratar de buscar o localizarme y está consciente y de pronto no me puede respirar. O con el oído también va a tratar de establecer dónde me encuentro para ubicarme si no puede ver, si no puede responder. Vale, señor, ¿me escucha? Y la persona, sí, sí lo escucho. Por favor, aquí es muy importante ser asertivos en la información y en las palabras que vamos a utilizar. Señor, acaba de sufrir un accidente, acaba de sufrir un atropellamiento, mi nombre es John, lo voy a ayudar, ¿me permite ayudarlo? Sí, 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 ayúdeme. Trate de no moverse, trate de moverse lo mínimo posible, dígame dónde le duele. Si estamos interactuando de esta manera, ya puedo descartar muchas de las estrategias de arriba. ¿Por qué? A excepción de las hemorragias exsanguinantes, ya sé que tiene las vías aéreas abiertas porque me está respondiendo, tiene la capacidad de activar sus cuerdas vocales, está respirando porque si no pudiese respirar no podría activar sus cuerdas vocales. Lo mismo la circulación, si no tuviese circulación no estaría consciente. Entonces, ok, tengo respuesta verbal. Si no tengo respuesta a la alerta y respuesta verbal, paso a hacer un estímulo de dolor. Un estímulo de dolor es ese acercamiento que en un puntos focalizados yo le voy a generar un dolor y la persona va a generar alguna reacción. Estímulos de dolor, ¿cómo? Aquí en el cuello hacemos una pincita, pueden hacer el ejercicio ahí, hacemos una pincita y eso es un estímulo de dolor, duele. Otro estímulo de dolor es en el lechungal de nuestras uñas, podemos hacer un pellizquito. Sin embargo, en las nuevas guías se recomienda que no lo hagamos directamente con nuestra uñita, sino con un objeto romo, como un marcador o como un esfero, o una llave o algo romo. ¿Por qué? Porque para este punto nosotros ya tenemos guantes. Y si nosotros pellizcamos y nuestras uñitas son de pronto un poquito afiladas, podemos romper el guante. Y el último es una presión con nuestro nudillo en el externón. El externón es este huesito que tenemos en toda la mitad del pecho y esto es incómodo. Pues si pueden hacer el ejercicio, cada quien haga el ejercicio y ahí se va a dar cuenta que esto es un estímulo de dolor. Hay una consideración muy importante y es, no todas las veces las personas no me responden porque estén afectados por causa del accidente. Casos particulares donde la persona puede tener una malfunción de sus sentidos auditivos y el habla. Entonces, una persona sordomuda difícilmente va a atender a mis señales de alerta, no me va a responder verbalmente. De pronto sí, me puede responder al estímulo de dolor. Entonces, importante es, no demos por sentado nada, no conocemos a la persona, si lo conocemos perfectamente, pero es importante que tengamos todo esto en consideración. Esta es la valoración primaria que nosotros podemos hacer. Es súper importante y nosotros podemos simplemente hacer esto y estamos ayudando mucho. Esto se llama un control de signos vitales también, valoración primaria. Le podemos hacer un acompañamiento a la persona. De acuerdo a esta información, a lo que nos dé resultado de esta valoración inicial, nosotros podemos informar a los organismos de socorro. ¿Qué es importante establecer después de esto? Primero, si la persona tiene pulso y respira, pero está inconsciente, debemos hacerle mucho acompañamiento y verificar su estado, su condición permanentemente. Si la persona no tiene pulso ni respira, inmediatamente debemos iniciar una maniobra de reanimación cardiopulmonar en sitio. Y es importante que entendamos que la maniobra RCP o reanimación cardiopulmonar es una maniobra de soporte vital básico. ¿Qué pretendemos con esto? Que el corazoncito, un paro cardiorrespiratorio es que dejó de respirar y su corazón dejó de funcionar. En ese momento rápidamente la persona necesita que nosotros, a través de unas compresiones en su pecho, compresiones de más o menos 5 centímetros de profundidad, de acuerdo a la contextura de la persona, sigamos procurando que su corazoncito siga permitiendo que fluya la sangre a través de nuestro organismo y sobre todo al cerebro. Entonces recuerden, si a ustedes se les presenta una persona de acuerdo a un accidente, si fue de manera inmediata que se presentó, si las condiciones lo permiten, y la persona, ustedes ven que la persona se desplomó inmediatamente, XABC. La X para verificar si tiene alguna hemorragia exsanguinante. La A para verificar la apertura de la vía aérea o permeabilidad de la vía aérea. B, buscamos la respiración.
C, la circulación, y no presenta estas condiciones rápidamente, maniobra RCP. Yo les pido que no se agobien y entiendan que yo no sé estos términos. Si yo no sé qué hacer en estos casos, siempre es pertinente llamar a los organismos de socorro al 123 y ellos, si yo sé seguir instrucciones, me pueden guiar cómo hacer la maniobra. Inmediatamente ellos, de acuerdo a la información que yo les estoy dando, activan un código azul que es prioridad para atender a esa persona, para enviar los organismos de socorro. Si yo me encuentro solo con la persona, si la persona nos encontramos en un sitio lejano, si me encuentro en condiciones adversas, puede que sí, puede que no, la persona se recupere. Sin embargo, y para cerrar este capítulo, los primeros auxilios para qué me sirven, para como persona, en mi conciencia y en mi corazón, estar tranquilo e hice lo que pude con lo que tenía. Espero que esta información les haya sido de provecho, les sea de provecho siempre, permanentemente, a menos de que ustedes se dediquen a atender emergencias. Para poder seguir teniendo presente esta información, es necesario reentrenarnos, 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 practicar y preguntar. Muchas gracias. Vamos a ver una bibliografía. Y Claudia, me gustaría invitar que nuevamente hagamos esta evaluación de los participantes para ver cómo quedamos en cuanto a los conceptos. Claro que sí, doctor John, muchas gracias y vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Los primeros auxilios son A, inmediatos, B, básicos, C, temporales, D, todas las anteriores. Estas son nuestras respuestas. A, inmediatos con un 32%, B, básicos con un 4%, C, temporales con un 0%, D, todas las anteriores con un 64%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta pregunta, nuestra primera pregunta del sondeo final? Discúlpame, mayormente ratificamos que las personas ya están teniendo más claridad con respecto a los conceptos básicos de primero. Claro que sí. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Los EPP básicos en primeros auxilios son A, guantes, curitas, alcohol, B, tapabocas, silbatos, tijeras, C, guantes, tapabocas, monogafas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, guantes, curitas, alcohol con un 7%, B, tapabocas, silbato, tijeras con un 5%, C, guantes, tapabocas y monogafas con un 89%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, es importante y ya las personas están entendiendo que los EPPs son esos elementos de protección personal y son los guantes, monogafas y tapabocas preferiblemente. Muchas gracias, doctor John. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué es la estrategia PAS en primeros auxilios? A, preguntar, atender, saludar. B, proteger, avisar, socorrer. C, preguntar, avisar, suspender. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, preguntar, atender, saludar con un 3%. B, proteger, avisar, socorrer con un 94%. C, preguntar, avisar, suspender con un 3%. Doctor, ¿yo cómo nos fue con esta última pregunta de nuestro sondeo final? Súper, ya entendemos que la estrategia PAS es proteger, avisar, socorrer y la recomendación importante es que tratemos de hacerlo en este orden. En afanes, parar, pensar y actuar hace parte de la estrategia PAS. Perfecto, doctor John. Tenemos dos preguntas. Una del señor Diego Alberto Cárdenas Tenjo y pregunta: ¿cuántas compresiones se deben aplicar?
Ok, bueno. En la guía general es mientras llegan los organismos de socorro. Segundo, se puede llevar una cuenta de aproximadamente 120 por minuto en ciclos de 2 minutos. Esto nos da cuenta de 220 a 240 por cada 2 minutos. ¿Y por qué por cada 2 minutos? Porque esto cansa y debemos hacer relevos, preferiblemente con alguien que se encuentre a nuestro lado o para nosotros retomar fuerzas y ir con la maniobra. Muchas gracias, doctor John. Tenemos una segunda pregunta. El señor Joster Marrugo pregunta, ¿qué hacer cuando a una persona le da un infarto? Ok, cuando una persona está sufriendo un infarto, nosotros a nivel primeros auxilios debemos verificar siempre, valoración primaria. Si la persona no tiene pulso ni respira, debemos iniciar rápidamente maniobra RCP. Si la persona todavía tiene pulso, respira, está consciente o inconsciente, pero tiene pulso y respira, trasladar inmediatamente a un centro asistencial. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros no vamos a poder determinar, no podemos diagnosticar si es un infarto, si es una parada cardíaca o es otro tipo de afectación lo que tiene la persona. Esto ya se define cuando llega al centro asistencial y toman los exámenes correspondientes para determinar ya que sí es un infarto lo que está sufriendo la persona. Perfecto, muchas gracias, doctor John. Tenemos una tercera pregunta de la señora Doris Viviana Celis Rodríguez. Nos dice cordial saludo. ¿Qué hacemos para prestar los primeros auxilios cuando el empleado se corta y pertenece a una religión y no quiere que le toquen su sangre ni ser auxiliado? Ok, en esto debemos entender que siempre prima los derechos de la persona. Nosotros pues, debemos y preferiblemente dejar testigos o constancia de que ofrecimos nuestros primeros auxilios. Son voluntarios para darlos y para recibirlos. Siempre y cuando, pues para no tener ningún tipo de complicación, debemos dejar nosotros constancia, ya sea gráfica o un testigo, que dé cuenta que nosotros ofrecimos los primeros auxilios y la persona se rehusó a la ayuda. Listo, muchas gracias, doctor John, por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Cúcuta a que participen de nuestro primer Congreso Técnico en Promoción y Prevención Norte de Santander Más Positiva 2024 que se desarrollará en Cúcuta este 4 de julio. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas en prevención en concierto y muchas sorpresas más para nuestros asistentes. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia a la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos realizados en el 2023 y que tengan muy buena tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El
el evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.